Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 37 de la segunda temporada, cerrando una semana bastante violenta en los mercados. Como siempre, quien te habla, Ariel Tejera, y me acompaña mi estimado colega Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Con el cinturón abrochado? La verdad, sobreviviendo, pero bueno, llegamos al final de la semana. Sí, la verdad es que estuvimos llenos de noticias, terrible volatilidad en lo que uno mire, ¿no? En lo que uno mire, no importa si estamos hablando de bonos del Tesoro de Estados Unidos, de AL30 locales, o de tasas implícitas de dólar, o de precios de commodities. Así que bueno, la verdad que hoy hay mucha tela para cortar, y además tenemos una invitada muy especial, con la cual vamos a estar charlando sobre... La representatividad del agro en el Congreso y las principales demandas del sector hoy en día. Interesante, ¿no? Temática para poner sobre la mesa. Bueno, la verdad es que estamos grabando el podcast sobre el cierre de la tarde del viernes, y todo lo que digamos puede dejar de tener relevancia o quedar totalmente vetusto en breve. No, la verdad que no se puede hablar de nada y hacer análisis de ninguna cosa porque todo puede perder sentido en cuestión de segundos, un poco lo que nos dejó esta semana, ¿no? Como decías, volatilidad mundial y local en todo tipo de mercados, financieros y de commodities. Así que difícil analizar la situación y sobre todo proyectar hacia dónde podemos ir, ¿no? Bueno, Juan, ¿te parece que empecemos, haciendo un breve repaso de temas locales? Eh, Mucha venta de reservas del Banco Central en otra nueva semana. Una semana que acá en el plano local estuvo, marcada por lo que pasó fuera, obviamente, muy marcada por todo lo que pasó fuera, de lo cual ya vamos a estar hablando, pero bueno, después lo vamos a estar conectando con todo el tema agro. Pero creo que hay algunas cuestiones muy importantes para destacar acá en el plano local. La semana tuvimos, por una parte, datos de inflación y por otra parte, noticias en torno a el acuerdo con el fondo. ¿Qué nos deja la semana o qué nos estaba dejando hasta el momento que estábamos haciendo el podcast la semana? Nos dejaba efectivamente anuncios por parte del Fondo Monetario de que estaría todo avanzado y de que efectivamente no se estaría cerrando un acuerdo por 20.000 millones de dólares. Así que bueno, de esta forma la institución intenta reafirmar lo que venía planteando el gobierno, ¿no? E intentar darle un espaldarazo desde el punto de vista, de la comunicación al gobierno en una situación que, si bien ya se venía descontando, cada vez, parece ser más real, por así decirlo, ¿no? De todas formas, en alguna medida, y como lo hemos estado viendo en todo lo que son las tasas implícitas de dólar futuro, los bonos dólar link, la misma pérdida de reserva que ha estado teniendo, el drenaje de dólares que ha estado teniendo el Banco Central, estamos en un contexto donde el mercado está un poco nervioso porque sabe que esto puede venir aparejado con un cambio de régimen cambiario. ¿Cuál es? Yo no tengo ni idea. ¿Vos, Juan? No, la verdad que tampoco. Muchísimas versiones. Bueno, habrá que esperar al final del día viernes y el próximo comienzo de semana, ¿no? Exacto, así que la verdad que hay que ser pacientes y esperar a ver qué pasa. Eh, Creo que como destacado, me parece que vale la pena retomar las palabras que comentaba uno de los invitados, el invitado de la semana pasada, y que creo que también es una visión bastante común de todas las personas que hemos ido entrevistando en materia de finanzas y macroeconomía, es que todo pareciera ser que toda esta situación de volatilidad local vinculada a nerviosismo en relación al dólar no estaría tanto asociado a una situación de crisis fundamental o de los fundamentos de la macro, sino más bien de una cuestión netamente de que el mercado está anticipando que se puede ver un cambio de régimen cambiario o algún tipo de salto junto con el acuerdo con el fondo. Entonces, todo esto que estamos viendo estaría más bien asociado a eso y es posible que retorne la calma una vez que se sepan las condiciones o por lo menos el gobierno clarifique el escenario de cómo se sigue en materia cambiaria después de que se instrumente el acuerdo con el Fondo Monetario. Así que creo que hay que ser pacientes y esperar a ver cómo sigue la película. Otro de los temas que creo que, algo preocupa, tiene que ver con la inflación.
Esta semana tuvimos lecturas de inflación, tuvimos muchos datos, ¿no? Porque por una parte tuvimos el relevamiento de expectativas macroeconómicas del Banco Central, que hablaba de una inflación de marzo ubicada ligeramente por arriba de 2,5. También tuvimos dato de inflación en Cava, ubicado en 3,2. Situación que había parecido bastante alentadora, porque el dato de IPC nacional siempre suele ubicarse por debajo, cerca de medio punto por debajo aproximadamente, pero creo que ahí vino una gran sorpresa el día viernes, cuando vimos que el IPC nacional subió con 3,7, una cifra importante, digamos, ¿no? En relación a lo que veníamos viendo, en un contexto de precios impulsados por, sobre todo, educación y alimentos. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue evolucionando todo esto, pero bueno, la verdad es que veníamos en un sendero de desinflación. Se espera, por lo menos el REM espera para los próximos meses o esperaba para los próximos meses una inflación hacia la baja en las próximas lecturas, pero bueno, esto quizás puede obligar a reorganizar las perspectivas de acá a lo que se viene hacia adelante. Bueno, no sé si me quedó algo más por pensar o por tratar, Juan, en materia macro, finanzas, temas relevantes de esto. Bueno, sí tenemos una licitación el lunes, así que bueno, hay que estar atentos a cómo sigue esa situación con bonos Dólar Link que va a estar ofreciendo el Tesoro. Otros datos, y que creo que fueron los más relevantes de toda la semana. Bueno, acá en el plano local, mucha volatilidad, mucho impacto en mercados, cierta recuperación sí sobre el cierre de la semana, estuvimos viendo. Pero bueno, todo muy de la mano también de lo que vino pasando a nivel internacional. Como que Argentina, bueno, más allá de los fundamentos propios, estuvo bastante sometida a los vaivenes internacionales, sobre todo a partir de lo que fue el anuncio de aranceles por parte de Trump y este nuevo inicio de la guerra comercial la semana pasada, y que esta semana se siguió profundizando, o por lo menos que siguió teniendo distintos coletazos. Entre ellos, bueno, vimos una escalada tarifaria entre entre Estados Unidos y China, ¿no? Donde habría llegado Estados Unidos a 145 y a China a 125. Por otra parte, tuvimos anuncios por parte de la Casa Blanca de una tregua, digamos, por así decirlo, o una pausa en lo que eran alícuotas adicionales al resto de los países, manteniendo la alícuota del 10, situación que estaría vigente durante 90 días. Todo esto, obviamente, sumándole muchísima incertidumbre y muchísima volatilidad a todos los mercados, a todos los commodities, a activos financieros de todo el mundo. Y además se dio, o vino aparejado con un supuesto desarme de posiciones de China y Japón, entre otros, que son entre los mayores tenedores de bonos del Tesoro norteamericano, precisamente. Y esto derivó en una situación bastante atípica, que creo que fue lo que, o que se entiende que es una de las cuestiones que más le ha preocupado a los hacedores de política económica en Estados Unidos, y es que los bonos del Tesoro, en vez de volverse el gran activo elegido por los inversores internacionales en momentos de volatilidad para tomar algún tipo de cobertura o colocarse, justamente, como decimos muchos, se desprendieron de estos activos y tuvo una consecuente suba de tasas en el mercado de bonos norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto generó bastante preocupación. Se entiende que, bueno, dentro de este contexto fue que Trump decide posponer la suba de algunos aranceles como para poner un poco de paño frío a la situación. Pero bueno, es una situación que se empieza a tomar una dinámica que quizás podría ser un poco atípica y empieza a preocupar. En todo este contexto, el gran ganador, Juan, el oro. Así que bueno, si estabas comprado en oro, bien. Porque viene siendo el gran ganador en toda esta situación. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta situación también y seguirla muy de cerca, todo lo que tiene que ver con guerra comercial, que como decimos tuvo muchos coletazos, y entre ellos en los mercados de commodities. Quizás un poco llamativo lo que vino pasando con la soja en Estados Unidos, con un fuerte desplome cuando comenzó toda esta situación, y esta semana con algo de recuperación. Ahí habría que destacar que esta semana tuvimos ganancias aproximadas de 6% para la soja en Chicago, lo que quizás llama un poco la atención, y también estuvo aparejado con caídas de precios, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Entonces tuvimos cuando uno mira, por ejemplo, la posición mayo, a lo mejor, o alguna posición en el mercado a término, no quizás la dispo, que se mantuvo bastante firme, pero cuando uno mira posiciones en el mercado a término, ve alguna situación allí que habíamos empezado
a estar o a transitar un mercado bueno, que se cae afuera, que acá mostrar algo de firmeza. Bueno, pareciera ser que esto no es así, pero de todas formas, por lo menos la realidad es que acá, dentro de todo, si uno tiene que pensar qué es lo que pasó o cómo está el mercado desde que comenzó toda esta escalada arancelaria hoy acá en Argentina, yo creo que podríamos decir que se sigue manteniendo relativamente firme a pesar de los vaivenes de Chicago, ¿no? Creo que el gran ganador sigue siendo el maíz acá, Juan. Maíz de $200, plena cosecha. Lo venimos destacando. No está para desaprovechar o para pasar por alto. Tener un ojo puesto ahí. Bueno, y también seguir muy de cerca. Lo venimos destacando lo que pasa con el trigo de cara a la nueva campaña. Porque venimos en una situación y en un contexto muy favorable para la siembra de trigo. Y con precios que no son nada despreciables, por lo menos si uno mira en términos históricos cómo estamos parados hoy en día. Así que también recomendamos tener un ojo puesto allí, si bien parece bastante lejos todavía, me parece que está para mirar. Pasando a lo que tiene que ver con la campaña local, tuvimos algunos reajustes de producción por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, con algún recorte en lo que es la estimación de producción para Argentina de soja y un aumento en la estimación de producción de maíz. La producción de soja fue recortada a 45,5 millones de toneladas por la Bolsa de Comercio de Rosario, dato que queda bastante lejos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Lo que lleva a pensar que, no sé, a lo mejor quizás la bolsa local pueda ajustar al alza o la bolsa de Buenos Aires algo va a tener que recortar para acercar un poco posiciones porque hay una diferencia bastante significativa en la estimación. Y por otra parte, sí creo que está para destacar el tema del maíz. Cuidado los que tienen maíz, porque bueno, la bolsa local ajustó a 48,5, la bolsa acá de Rosario, y la bolsa de cereales de Buenos Aires la tiene en 48,6, así que vamos a ir hacia una muy buena campaña de maíz que ya está fluyendo. Ya estamos por arriba del 23% cosechado, con algunas demoras, así que bueno, tampoco es para dormirse con esta situación, porque también hay que ver qué pasa con Brasil, pero Brasil también va a venir con una buena campaña maicera y sobre todo en lo que es maíz de segunda, si el clima lo llega a acompañar. Así que destacamos acá seguir muy de cerca también todo lo que pasa con los precios del maíz y no desaprovechar oportunidades. ¿Qué otro tema tenemos para destacar en la semana? Clima. Cosecha de soja muy demorada. Nivel nacional, creo que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunció cerca de 2% demorada, sobre todo respecto a lo que había sido el año pasado. Acá en zona núcleo también, es una campaña que en zona núcleo estamos viendo bastante demora, muy significativa respecto a lo que suele ser el avance de la trilla en esta zona del país. Así que bueno, acá hay que estar muy a tono y mirando muy de cerca los pronósticos climáticos y estar atentos a las oportunidades de precios que se pueden dar en estos contextos donde el clima traga un poco la cosecha en una situación, bueno, que como venimos diciendo, también empieza, ¿no?, a jugarse ahora. Por una parte la guerra comercial, por otra parte la campaña norteamericana va a estar marcando un poco el ritmo de los precios y ya vamos a quedar un poco sometidos a eso. Y desde el plano local, ¿de dónde puede venir alguna revanchita? Bueno, podrá venir de alguna demora o de alguna lluvia que llegue y que impida eh, lanzarse generalizadamente, ¿no?, a cosechar a los productores locales. Así que también para estar muy atentos a la cuestión climática. ¿Tenemos alguna actualización de clima, Juan? Sí, no, me parece destacar esto que decís de los avances de cosecha y el impacto en el mercado y los precios, porque en el caso de la soja es bastante notable, ¿no? De 2% a nivel nacional, y cuando uno mira los datos para la zona núcleo, que va registrando semanalmente la Bolsa de Comercio de Rosario, en la principal zona productora es muy notable el atraso, estamos con solo 7% de avance de cosecha en zona núcleo, cuando a esta altura del año, 11-12 de abril, deberíamos estar más en orden del 50-55%, así que el retraso temporal es notable. Por supuesto, todo esto de la mano con los días de lluvia, inestabilidad y humedad que venimos teniendo. Así que ojo, que en la medida que el clima mejore, yo creo que se va a venir un aluvión de cosecha y ahí se podrían sentir, sí, la presión en la logística y en los precios, ¿no? Bueno, creo que con esto queda bastante
repasó el panorama internacional y local. Así que bueno, hacia adelante, como bien decía Juan, ver lo que pasa con las lluvias y estar atentos a las novedades del fondo. Sí, y te agrego otra más del plano productivo local, remarcar esto que mencionaste de la siembra de trigo, ¿no? Ya a semanas de estar arrancando a nivel nacional, y me parece que con muy buen contexto, ¿no? Para destacar. Precios internacionales que no están mal, cuando uno empieza a delinear las hojas de balance del ciclo 25-26, todavía falta mucho y estamos escasos de estimaciones de producción en lo que es principales países productores, pero uno podría imaginar un ciclo donde sobren un poquitito menos de stocks, con una producción que solo crecería un poquitito y una demanda que crecería en igual medida, así que relación stock-consumo en el mundo que quedaría igual que el año pasado, y un panorama local que acompañaría mucho, ¿no? Con todas estas lluvias acumuladas, mucha reserva de humedad en casi todo el país, y precios a cosecha en torno a 2.12, 2.15, de 2.20, 2.10, hablo en general, ¿no? Del comportamiento de los futuros del trigo diciembre en el Madba, digo, no son precios nada despreciables, ¿no? No son los mejores, tampoco los peores. Si uno hace un promedio de los últimos años, estamos ahí, un poquito por encima del promedio. Entonces me parece una buena oportunidad para remarcar el escenario de perspectiva de siembra de trigo que se puede venir. Y a propósito de eso, justo tuvimos también la semana informe de la Bolsa de Córdoba con la intención de siembra para la provincia de Córdoba. Estaría siendo récord, 1.750.000 hectáreas más o menos de trigo en la provincia de Córdoba que se sembrarían, y esto estaría representando un incremento de 3% respecto del año anterior. Después hay que ver qué va a pasar en el resto del país, pero bueno, ya tenemos un punto de partida, me parece bastante favorable para empezar a hablar de siembra y producción de trigo nuevo. Bien, y ya que estamos antes de cerrar este segmento, te sumo una noticia totalmente intrascendente. Tuvimos un reporte de luz de esta semana, ya me estaba olvidando. Pero bueno, la verdad es que no tuvimos novedades o alteraciones. La verdad que el mercado no esperaba mucho cambio. No tuvimos mucho cambio en los números, en el escenario en general. Algún recortecito para stocks de maíz, pero la verdad es que fue muy, muy marginal, con muy poco impacto. Un mercado que sigue operando con los mismos fundamentos que opera en la mañana y obviamente en el medio de todo este tsunami pasó prácticamente desapercibido. No, estoy totalmente de acuerdo que el USDA de abril 2025 quedará en los registros como el USDA mensual más intrascendente de la historia. La verdad que era un USDA también que el mercado no esperaba mucho cambio respecto de lo que es stocks para Estados Unidos y las estimaciones de cosecha para Argentina y Brasil. Si se quiere, algo distinto a lo que se esperaba en stocks finales para Estados Unidos, en el caso del maíz, un recortecito mayor a lo esperado, de la mano de mayores exportaciones, así que ahí también un punto favorable para el maíz, pero bueno, en términos generales, ningún movimiento considerable de precios, nada, un USDA sin pena ni gloria. Bueno, Ariel, esta semana, además de estar muy movida en el plano internacional, en mercados financieros y de granos también, y bueno, todas las cuestiones locales que también tenemos, uno de los hechos no menores es que tuvimos a las principales instituciones representantes del agro reunidas el día jueves en el Congreso con la Comisión de Agricultura, ¿no? Tratándose temas bastante importantes. Así que para conocer sobre esto, vamos a hablar con Guadalupe Antía, que además de ser licenciada en Administración Agraria, magíster en Finanzas, es también directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Barbechando. Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por recibirme, mucho gusto, todo bien por acá. Bueno, me alegro. Bueno, para comenzar, Guadalupe, estaría bueno por ahí que nos comentes un poco sobre la Fundación Barbechando, ¿no? Que nosotros ya conocemos, tuvimos una vez una entrevista con gente de la Fundación, pero por ahí para el público está bueno hacer una breve presentación sobre quiénes son, cuál es su misión, sus objetivos generales. Perfecto. Bueno, para contarles un poco, la Fundación Barbechando es una organización de la sociedad civil que es relativamente nueva en lo que es la historia de institucional del agro argentino, ya que nació en el 2008, luego del conflicto de la 125, un grupo de productores entendió la necesidad de estar presentes en la discusión política que se da dentro del Congreso de la Nación, donde se definen muchas de las políticas públicas que atraviesan al sector agropecuario. Y en ese sentido, este pequeño grupo que fue tomando forma a lo largo del tiempo, actualmente se fue transformando en una sociedad civil, una organización que actualmente cuenta con 500, que nosotros le decimos barbechantes, que son
productores, empresas e instituciones que trabajan día a día junto a nosotros que formamos parte del staff, de manera tal de generar incidencia dentro del Congreso de la Nación, tanto en la forma propositiva, es decir, impulsando aquellas medidas que favorezcan al sector o alertando de aquellas que puedan generar un impacto negativo dentro de la producción agropecuaria. Y bueno, en este sentido lo fundamental es que trabajamos de manera partidaria, es decir, generamos una instancia de diálogo con todos los partidos políticos por igual, y creemos que llevando la voz del campo al Congreso de la Nación se pueden generar gran parte de las políticas públicas a largo plazo que se necesitan. Sí, clarísimo. Un poco la frase que los define es esa, ¿no? Un poco la voz del campo en el Congreso, que es el órgano o el lugar donde se dan los cambios en las reglas de juego, ¿no? Y bueno, Guadalupe, hoy en día, ¿cómo está el tema representatividad del agro en el Congreso o, bueno, justamente en los ámbitos legislativos? Bien, desde la Fundación Barbechando trabajamos con lo que nosotros llamamos el espacio legislativo del agro, que actualmente cuenta con una conformación de 56 legisladores aproximadamente, de todos los partidos políticos, es decir, vamos desde Unión por la Patria hasta pasando por lo que es el CARI, el PRO, UCR, hasta llegar hasta la Libertad Avanza. ¿Y qué busca este espacio? Entender que la política agropecuaria no solo debe ser defendida por aquellos que vienen del campo, es decir, que lo que antes o que siempre trabajamos en los agrodiputados y demás, eh, que obviamente es fundamental que sigan existiendo, no solo nos alcanza con los votos de ellos, sino que necesitamos cada vez más votos, porque obviamente que a la hora de votar una ley lo que se necesita es volumen. Y a su vez entender que la bandera del campo no solo necesita ser del campo para poder llevarla, sino que todos aquellos que entiendan la importancia que tiene el sector en términos de desarrollo federal, el desarrollo económico que aporta, puedan interiorizarse y conocer un poco más y también tener esta camiseta puesta. Así que en ese sentido empezamos a trabajar en primera instancia, desayunos con varios legisladores que llevaron varios meses de trabajo. Esto de romper las barreras de confianza, es decir, bueno, poder tomarte un primer mate con alguien y empezar a explicarle por qué te querés juntar con él y cuál es tu interés, porque no entiendan que haya un mal interés detrás de tu acercamiento, sino entender que lo que nosotros buscamos es el bien común de Argentina. Y entendemos que para que a Argentina le vaya bien necesitamos que sea de la mano del agro. Y bueno, en ese sentido, muchos legisladores que vienen de las diferentes provincias, quieras o no, el agro está presente en todo el país. Entonces, le tocas la fibra, por decirlo de una forma, a la agenda que ellos tienen a nivel local. Todos tienen algún familiar o algún amigo que viene del campo. Y bueno, de a poco fuimos construyendo este espacio que va tomando cada vez más volumen y forma. Bien, bueno, y concretamente con la reunión que tuvieron ayer, ¿cuáles fueron un poco los principales reclamos o las demandas más vivas del sector? Bien, en línea a lo que me consultas, me parece súper relevante entender que este tema entra en el Congreso después del 2008, o sea, es un montón de tiempo que esta discusión no se daba en el ámbito legislativo, cuando en primera instancia lo más relevante que defendemos desde Barbechando es que las retenciones son un impuesto y por ende al ser un impuesto debe ser regulado por el Congreso de la Nación, ¿bien? En ese sentido, generamos diferentes instancias del diálogo previas a esta sesión. Entendemos que la discusión política no se debe dar nada más cuando hay una convocatoria de comisión, sino que debe ser una construcción de largo plazo. Es decir, tuvimos un montón de reuniones previas técnicas de intercambio con productores, que esa discusión lleguen con la información necesaria para poder dar una discusión más profunda y técnica, ¿no? Eh, bueno, esta discusión que se dio en el Congreso de la Nación, donde fueron convocadas diferentes instituciones, entre ellas fueron los participantes de la mesa de enlace, tanto con INAGRO, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria y CRA,
participamos de la Fundación Barbechando en conjunto con los que nosotros decimos el Comité Agroindustrial, que son 8 instituciones que trabajan en conjunto con la Fundación para hacer la retaguardia técnica del espacio legislativo agropecuario. Estas instituciones participaron en el debate, las que expusieron fueron particularmente CREA y FADA, donde hubo una primer parte donde Barbechando expuso sobre una mirada más amplia de la discusión de retenciones, sino entender que Argentina, para ser viable y competitiva, necesita de que haya 5 motores encendidos en su macroeconomía. Uno de ellos el agro, pero no alcanza solo con el agro, porque una forma de que dejemos de ponerle la lupa al agro es que a muchos sectores de la economía le vaya bien, entre ellos economía del conocimiento, minería, energía, el turismo. Necesitamos que no depender de los dólares del agro solamente. Sí, que otros sectores ganan en ponderación relativa en el auge de, digamos, o lo que aportan a la economía, ¿no? Exacto. Y tener una discusión no sobre solamente cómo vamos a la famosa distribuir la torta, sino cómo vamos a hacer una torta más grande y a su vez una Argentina más federal y con desarrollo local en las provincias, ¿no? Y en ese sentido el agro tiene un rol fundamental. A su vez, se habló de esto que comentaba, de que los derechos de exportación son un impuesto y en ese sentido les cabe el principio de legalidad en materia tributaria y por ende ningún tributo puede ser creado o modificado sin una ley que lo establezca. Y en eso nos parece fundamental dar la discusión en el marco que es el Congreso de la Nación. Luego puso CREA, donde ellos pudieron correr la discusión de la macro, es decir, bueno, cuántas divisas aporta el agro al país, sino entender qué está pasando a las pymes, porque entre paréntesis, la mayoría de los productores en Argentina son pymes, el 80% de la producción en Argentina son pymes, porque a veces hay un imaginario social de que son solo grandes productores. Entonces, todas esas familias y todas esas localidades que viven del campo, ¿qué está pasando? Bueno, y ahí CREA mostró un poco lo que son los resultados negativos que están teniendo muchas empresas a nivel nacional en términos de lo que es la producción principalmente mostró lo que es soja y maíz. Para los administradores agrarios, hablar de margen bruto es mostrar lo que está pasando en las diferentes cosechas y cómo eso desincentiva a la decisión. En un lado, de incorporación de tecnología en los cultivos. Estamos teniendo un grave problema en la incorporación de fertilización y de insumos en la producción agropecuaria que va impactando la degradación de los suelos. Y en segunda instancia, todas esas inversiones que hoy en una situación donde el Estado recauda, a pesar de que muchas empresas están a pérdida, porque las retenciones, como ya saben, se obtienen del precio del productor, el productor le llega a un precio neteado. Y esa plata que termina en el Estado no puede ser vuelta, no está siendo invertida en nuestras localidades. Y eso nos parece fundamental, no solo por las empresas en sí, sino también entender las cadenas de valor que se generan en el interior, ¿no? Cuando el agro está bien, uno ve más camiones, mayor movimiento de los comercios locales y toda la actividad económica que se genera y hoy eso está muy frenado la cadena de pagos en el interior de nuestro país. Y por último, FADA presentó más lo que es el impacto macroeconómico, es decir, las incidencias que se tiene las retenciones en la recaudación a nivel nacional y el impacto que se generaría al eliminar las retenciones. Es decir, bueno, cuánto empleo podría generar un escenario de reducción de inversiones, de retenciones y cuánto se podría recaudar en otros impuestos, por ejemplo, impuestos provinciales, impuestos a las ganancias, bueno, de qué manera se equipararía. Eso fue un poco la presentación que se hizo en la jornada. Bien, y más allá de las diferentes presentaciones y de la parte técnica, digamos, del análisis de tocar los derechos de retenciones, ¿ves posibilidades desde lo político, del consenso que pueda llegar a haber
algún cambio, teniendo en cuenta que el esquema vigente vence el 30 de junio y bueno, después como Exacto. que hay toda incertidumbre de si van a volver a las alícuotas anteriores, si se va a mantener o puede haber alguna otra alternativa. El paso siguiente a esta discusión, que la jornada que tuvimos, hubo una jornada ya previa donde se presentaron los proyectos que hay hoy en discusión dentro del Congreso de la Nación. Eh, el paso siguiente es evaluar o consensuar un proyecto que identifique a los diferentes partidos políticos, los diferentes proyectos que se han presentado. Ahí nosotros insistimos, bueno, además de que sea por ley, creemos que es muy importante buscar un escenario que no ponga, no buscamos que poner en riesgo la estructura macroeconómica o el gasto, el famoso gasto fiscal del gobierno, sí invitamos a una revisión de en qué se está gastando y no verlo como un gasto. Eh, Así que en este punto la idea es trabajar entre los diferentes bloques en un proyecto común para poder impulsarlo. Después, obviamente, hay cuestiones que dependen de la política y que estamos ajenos, pero bueno, la idea es avanzar en ese sentido, en un único proyecto. Bien, bueno, bárbaro. Y más allá del tema particular de las retenciones, de parte de la Fundación Barbechando, no sé, algún otro proyecto en el cual estén trabajando actualmente o que estén queriendo impulsar. Sí, a ver, como te comentaba hoy, nosotros trabajamos con lo que se llama el Comité Agroindustrial, donde definimos cuáles son entre estas 8 instituciones que integran este comité los 5 puntos principales por los cuales queremos trabajar. Aunque parezca algo simple, pero el hecho ya de tener una agenda de trabajo conjunta entre instituciones del agro, donde haya un ejercicio de diálogo y decir, bueno, nos ponemos de acuerdo en determinada cantidad de temas, es un logro muy importante para la política argentina, que no estemos yendo todos con un mensaje distinto. Eh, si bien obviamente existen diferencias, pero ya poder avanzar en determinados acuerdos es un gran logro. En ese sentido, la agenda que tenemos hoy priorizada es, por un lado, la no intervención de mercados. Hubo muchos años en Argentina que hubo intervenciones de cierre o aperturas de mercados definidas por funcionarios del Poder Ejecutivo de manera unilateral, de un día para otro. Se han establecido regímenes y cupos que no favorecen al desarrollo del sector agropecuario. Obviamente, ese como primer tema. El segundo es la eliminación de los derechos de exportación. El tercer punto es una ley de seguro agrario orientado más a lo que es eventos catastróficos. Después tenemos lo que es la ley de propiedad intelectual o ley de semillas. Em, y lo que es buenas prácticas agrícolas o aplicación de fitosanitarios. Eso es como la agenda priorizada que hoy tienen las entidades, a lo cual se le atraviesa obviamente lo que es la coyuntura del Congreso de la Nación, que obviamente si bien uno tiene como determinados puntos principales, luego te va atravesando la coyuntura actual, donde hay otros temas que estamos sumando a nuestra priorización. Una de ellas es la ley de biocombustibles, donde hay 2 proyectos que se están trabajando para generar acuerdos. Y por otro lado, lo que es el RIMI, que es el régimen de inversiones, que también es otro proyecto que estamos trabajando en conjunto con las instituciones del agro. Bueno, espectacular. La verdad que más allá de la cantidad de cuestiones que resolver y cambiar que todavía debe haber pendientes, me parecen buenos los 5 puntos y sobre todo el trabajo este que hacen de unificar las demandas y los reclamos y convocar a todas las voces y a todos los participantes de la cadena el trabajo técnico también que aportan y demás me parece bastante bueno en ese sentido. Bueno, Guadalupe, para cerrar, me comentabas que ahora el 24 de abril se estaría dando el evento este de la Cumbre Agro Global, que sería por primera vez en el Congreso de la Nación Argentina, entonces por ahí está bueno que también nos comentes un poco de esto, ¿no? De qué va el evento y bueno, qué consecuencias o aspectos positivos podría tener para nosotros, ¿no? Sí, a ver, un poco
como siempre, Barbechando intenta posicionar al agro dentro de la agenda política del Congreso de la Nación y creo que no es menor que por primera vez en Argentina. En Argentina haya una convocatoria a legisladores de toda Sudamérica a poder discutir de política agropecuaria en nuestro Congreso de la Nación. Esto surge como una segunda instancia, ya que el año pasado tuvimos un primer viaje a Brasilia, donde estuvo la primer cumbre agroglobal, donde participamos integrantes del Espacio Legislativo del Agro, una comitiva de alrededor de 30 legisladores de diferentes partidos políticos, en conjunto con instituciones del sector agropecuario de aquí de Argentina. Fuimos a la primera cumbre en Brasilia, donde pudimos intercambiar con legisladores de otros países. Y ahí, en términos prácticos, lo que se busca es entender qué funcionó en nuestros países vecinos, o sea, qué medidas o legislaciones funcionaron. Obviamente que no todo es replicable de forma exacta, eh, pero sí hay un proceso de acortar experiencias, de decir, bueno, no repitamos lo mismo que ya sabemos que no funcionó. Y obviamente el diálogo entre dos pares, es decir, entre dos legisladores es mucho más simple a veces por una cuestión de que hablan el mismo idioma. Em, Hay muchos desafíos que también se tienen a nivel mundial. Hoy hablábamos sobre lo que es bueno, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, los vínculos comerciales con la Unión Europea, las diferentes reglamentaciones que van saliendo en términos de comercio internacional. Entonces, todos estos legisladores que anteriormente no tenían una instancia de vinculación previa, hoy estos espacios, que la idea es que no solo se generen en un evento, sino que haya un espacio de diálogo continuo entre ellos en diferentes instancias, eh, puedan intercambiar de qué manera vamos a hacer para que nuestra región pueda desarrollar su mayor competitividad y su potencial, y a su vez de cómo nos vamos a vincular con los diferentes países del mundo. Así que, bueno, en esta cumbre va a haber un primer panel donde se va a exponer sobre los desafíos compartidos que se tiene como región. Luego vamos a hablar más de lo que es comercio global, las diferentes barreras arancelarias y parancelarias que están existiendo a nivel global. Siguiente punto es lo que es infraestructura para el desarrollo, teniendo en cuenta todo lo que es la necesidad de una infraestructura y el desarrollo logístico para poder abordar todos los mercados, y a su vez temas más de conectividad y de desarrollo tecnológico, AgTech, que están atravesando el sector. Y por último, más esta experiencia de los bloques parlamentarios vinculados al sector agropecuario, una experiencia de ver puntualmente Brasil, que es que tiene más una experiencia más consolidada con el Frente Parlamentario Agropecuario, tiene un poder muy grande en lo que es la negociación política de Brasil. Bueno, es entender cómo ellos interactúan y cómo podemos ir fortaleciendo cada vez más ese desarrollo tanto en Argentina como en los otros países de Sudamérica. Así que ese es un poco el objetivo. La verdad que bueno, muy, muy interesante el tema de la reunión y bueno, y todo lo que nos has estado contando, ¿no? Que vienen trabajando desde la fundación. Y yo te quería pedir si podías compartir con los oyentes cómo pueden hacer para seguir todo lo que ustedes están haciendo y todo este trabajo que vienen haciendo para estar informados y poder darle un seguimiento. Sí, perfecto. Bueno, nosotros tenemos una página que es barbechando.org. También estamos en las redes sociales como Fundación Barbechando. Y ahí obviamente es invitar a todos a que se sumen a trabajar con nosotros. La idea es poder tener cada vez más personas involucradas. Obviamente cada uno se involucra de la forma que puede, pero entender que necesitamos cada vez más que las empresas y los productores se involucren de la forma que cada uno pueda para poder tener la Argentina que todos soñamos, en definitiva, y poder ser parte también de la mesa y de la toma de decisiones. Creo que es un proceso fundamental para poder construir esto que tanto añoramos.
Bueno, Guadalupe, la verdad que súper interesante como para conocer en dónde estamos parados en materia de cómo se dan las negociaciones y los lugares donde acontece, digamos, la dinámica del cambio en las reglas del juego, ¿no? Así que bueno, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por compartir este espacio con nosotros. Gracias. Bueno, Ariel, así se nos iba un episodio más de Agromercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.